ponencia de Somos Uruguay Televisión. En este caso nos convoca la línea de encuentro de Somos Uruguay. La ponencia va a estar a cargo del ministro de Economía, contador Mario Vergara, el código aduanero y la inserción de Uruguay en el exterior. Nosotros hemos definido en las 5 líneas estratégicas para este periodo de gobierno, una de las 5 líneas estratégicas se llama inserción internacional. Somos un país productor de alimentos, somos un país de 3 millones de habitantes que produjo el año pasado alimentos para 27 millones de personas. Quiere decir que producimos 8 veces más que lo que necesitamos en términos promedios para nuestro consumo. Transformar esa capacidad productiva, darle competitividad a muchas de nuestras cadenas, tiene que ver con vender y colocar bien nuestros productos en el exterior. Y eso es inserción internacional. Colocar bien nuestros productos no es solamente un tema de precio. Además de precio es de diferenciación, de certificación, de promoción, de acuerdos comerciales, de negociación en aspectos sanitarios, de negociación en aspectos de cooperación internacional. La inserción internacional no es simplemente vender más barato, la inserción internacional es ganarse un lugar, y Uruguay tiene que ganarse y tiene todas las condiciones para ganarse en el mundo un lugar como un proveedor confiable de alimentos de calidad certificada, de inocuidad garantizada, de cumplimiento estricto no solamente de los aspectos inherentes a la calidad del producto, sino también a la certificación de los procesos y al cumplimiento de los contratos en tiempo, cantidad y forma. Y eso tiene que ver con lo que pueden hacer los empresarios y deben hacer los empresarios privados, pero también lo que debemos hacer desde el sector público, creando las condiciones para que el sector privado desarrolle de manera competitiva sus distintas capacidades. Así luce el hall de entrada a donde se va a desarrollar el evento. A mi derecha tengo al contador Mario Vergara, que está realizando notas para colegas. Acabamos de hablar con el ministro Tabaré Aguirre. Vamos a hablar con un economista en este momento. Así, de esta manera, luce lo que va a hacer, lo que es la previa de la conferencia de Mario Vergara. Economista Javier Lieberman, bienvenido. La pregunta es sencilla. ¿Qué podría pasar con un supuesto default en la Argentina? Bueno, pienso que la situación en términos financieros no están las vulnerabilidades que había en el 2002, desde el punto de vista de análisis del Banco Central. Ha hecho análisis en los bancos y el sistema está blindado respecto a una posible default. Pues es muy probable que haya impactos en el sector real, básicamente lo que son en el sector turismo, construcción, pero parte de ese impacto ya se ha generado, con lo cual la impresión que da es que no va a ser un impacto demasiado significativo. Sí, entiendo en la parte turística, la temporada que viene puede llegar a impactar significativamente. Bien. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. A muchos no los veo porque ese foco es realmente criminal, pero me los imagino, ¿sí? Me los imagino. La idea un poco de la presentación o de la conversación a la hora de seleccionar una temática para intercambiar aquí con la gente de Somos Uruguay, que tan amablemente siempre nos convoca, nos invita. Nos sentimos amigos de la casa en ese sentido, y escogimos justamente, asociado un poco al origen de estos vínculos en el terreno del comercio exterior, en el terreno aduanero, aprovechar justamente la instancia de que creo que estamos muy cerca de tener la aprobación de algo que para nosotros es un hito en el funcionamiento y en la normativa en el terreno aduanero, que es un hito en lo que es una nueva visión y un nuevo enfoque de la actividad aduanera y del comercio exterior, y que también es un hito más de una larga serie que uno podría enumerar de procesos de reforma del Estado. A veces cuando se habla de la reforma del Estado se piensa en un solo acto mágico que transforme tanto al capital humano como la organización y las características de funcionamiento del Estado como de manera inmediata, de manera mágica. Y no, la reforma del Estado
es probablemente una interminable secuencia de pequeñas reformas, que no son tan pequeñas, y que estoy convencido de que el programa de modernización de la Dirección Nacional de Aduanas, el nuevo enfoque de lo que debe ser la actividad aduanera, la nueva visión acerca del rol del sector público y el sector privado en este proceso, y en particular la modernización normativa que va a implicar el nuevo Código Aduanero del Uruguay, constituyen un hito de reforma del Estado que bien valía la pena enfatizar. Tengo la intención de pasar una presentación que sustituya esa imagen, pero no sé si... Ahí está, mucho más lindo. Bueno, obviamente cuando entramos en tema de código aduanero, es imprescindible hablar de la inserción externa, porque en última instancia o en primera instancia, hablar de la actividad aduanera hay que atarla ineludiblemente a lo que es el comercio exterior y por lo tanto a lo que es la visión de inserción externa del país. El Uruguay es un país pequeño, es un país abierto al mundo, no tenemos opción con respecto a eso. El comercio exterior es fundamental. El pequeño mercado que tenemos no sería el soporte suficiente para tener un desarrollo económico, un crecimiento sostenido en el mediano y en el largo plazo. Y por lo tanto, el comercio exterior es fundamental. El comercio exterior es uno de los ingredientes básicos de cualquier estrategia de desarrollo que un país pequeño y abierto como el Uruguay se puede formular. Y en particular, la visión que uno tiene sobre la inserción externa en todas las áreas, económicas, comerciales, financieras, diplomáticas, políticas, ¿verdad?, tiene que ser consistente y a su vez la forma en que uno se organiza para hacerlo tiene que estar acorde, tiene que ser funcional a ese enfoque, a esa visión de cómo insertarnos en este mundo global, complejo, moderno, nuevo, competitivo, que tenemos de manera creciente frente a nosotros. Por lo tanto, es casi de perogrullo decir que si nos importa la transparencia y la eficiencia del comercio exterior, nos tiene que importar la eficiencia, la transparencia, la credibilidad de la actividad aduanera. Y para eso es que hay que tener justamente una visión y un enfoque que sea consistente con esa inserción en el mundo. Quizás en los orígenes la aduana tiene tantos años como el país mismo, ¿verdad? Todos estudiamos historia y sabemos que el país nació de puerto, pradera, frontera, ¿verdad? Con diversas variantes, esos eran los títulos de los libros de historia. Por lo tanto, el rol de las aduanas y el rol de los puertos, ¿verdad?, está en la naturaleza misma, quizá, de existencia del país. Esa visión, ese enfoque que debemos tener consistente con cómo nos insertamos en el mundo, reitero, tiene que asociarse a los nuevos tiempos, a los nuevos desafíos que presenta el mundo global. La aduana tiene que ser transparente, la aduana tiene que ser creíble, la aduana tiene que ser eficiente, no solo por requerimientos, ¿verdad?, de naturaleza burocrática, no solo por requerimientos éticos del funcionamiento de un organismo público en la sociedad y en el Estado, sino también porque es imprescindible para que lo que vendemos lo hagamos de manera más competitiva, para que el comercio exterior se visualice como parte de un proceso económico también transparente y con buenas reglas, y porque atado al comercio exterior vienen las inversiones. Las inversiones que hemos recibido de manera creciente en los últimos años tienen mucho que ver con la posibilidad de que el Uruguay consuma, pero sobre todo que el Uruguay venda en la región, que el Uruguay venda en el mundo. Atrás del comercio, paradójicamente, atrás del comercio vienen las inversiones. Y por lo tanto eso le otorga todavía más importancia a tener una aduana eficiente y transparente, porque sin proceso razonable, adecuado, voluminoso de inversiones domésticas y extranjeras, ¿sí?, no hay forma de sostener
un proceso de crecimiento económico y de desarrollo sostenido. En tal punto ubicamos la importancia entonces del programa de modernización de la Dirección Nacional de Aduanas y en tal punto ubicamos entonces la importancia de la actualización normativa, que no es un mero repaso y una modernización liviana de normas en vigencia, es un cambio drástico en el enfoque, en la visión de lo que debe ser la Dirección Nacional de Aduanas. Históricamente la aduana era control, fiscalización, ¿sí? Ahora, en el mundo de hoy y con los volúmenes de comercio de hoy y con los volúmenes de comercio que el Uruguay tiene y debe tener en el futuro, no parece razonable pensar que la aduana tiene que multiplicar su estructura para revisar el 100% de los contenedores que pasan por los recintos portuarios y los recintos aduaneros, sino que justamente debe aplicar inteligencia, debe aplicar rigor, pero no en ese proceso de fiscalización y control no puede transformarse en un obstáculo, no puede transformarse en un proceso que justamente perturbe lo que es el eslabón que arrastra el resto de los eslabones de la cadena, que no puede perturbar entonces el comercio. Y por lo tanto, combinar control y fiscalización, imprescindible en el mundo moderno, en el mundo de las falsificaciones, en el mundo del lavado de dinero, ¿sí? En el mundo de los procesos globales, en el terreno productivo, pero en el terreno financiero y en el terreno comercial. La fiscalización y el control son imprescindibles, pero también es imprescindible la facilitación del comercio. Facilitación que no debe ir en desmedro de la fiscalización inteligente, pero para eso lo que hay que incorporar es justamente inteligencia, modelos de riesgo, entender dónde hay que priorizar el control, dónde hay que priorizar la fiscalización. Esa nueva visión, ese nuevo enfoque de una aduana fiscalizadora, controladora, pero a su vez facilitadora del comercio, ¿sí? Tiene entonces que tener su contraparte en cómo funciona y en cómo piensa la aduana. Y para eso es imprescindible entonces seguir adelante con el programa de modernización, que ya se ha iniciado hace algunos años, y de manera absolutamente ineludible al proceso de modernización normativa. Por lo tanto, la idea de un país abierto al mundo, de un país pequeño, que necesita dar credibilidad y transparencia a sus políticas, y que debe ser consistente con la credibilidad y la estabilidad que se da en el terreno macroeconómico, que se da en el terreno financiero, que se da en el terreno institucional y político, y que se da en el terreno social. Y este ha sido un poco el leitmotiv de la conducción económica de la última década en cuanto a consolidar una visión de estabilidad en todos estos terrenos como plataforma, como soporte para el ambiente de los negocios y para el desarrollo económico. Tiene entonces como complemento, como ingrediente de esa visión, insertarse en el mundo a base de calidad, insertarse en el mundo a base de diferenciación. Un país pequeño no puede insertarse en el mundo a base de escala, a base de salarios bajos. No es eso lo que el Uruguay puede y debe vender a nivel global. Uruguay tiene que vender calidad, diferenciación, capital humano. Y para eso el comercio exterior es obviamente un proceso relevante y por lo tanto la diversificación, la calidad tienen que ser los sellos que muestre el país a nivel global. Eso ya está sucediendo, sin duda, en un montón de rubros, en muchos más mercados que antes, porque hoy le vendemos a muchísimos más mercados que hace 10 años. Muchos más rubros que antes, porque hoy exportamos cosas que hace 10 años no exportábamos, ¿sí? Pero justamente lo que vendemos no es escala, no es un tema de cantidad, no es un tema de aprovechar condiciones sociales de baja calidad y salarios bajos. No es eso lo que puede vender el Uruguay, porque no tenemos la vocación ni la preferencia social para hacerlo y porque no tenemos la escala para hacerlo. Y por lo tanto, el comercio exterior tiene que estar asociado a mostrar y a vender
credibilidad, transparencia, estabilidad. Lo mismo que razonamos para el terreno financiero, cuando uno puede hablar de la transparencia fiscal, de la transparencia bancaria, del secreto bancario, del intercambio de información, el hecho de que uno consolida una imagen, una reputación para ser creíble a nivel global. Bueno, lo mismo en este terreno debemos plantearnos una aduana creíble que controle y que facilite el comercio. Que controle y fiscalice, porque eso es lo que la hace creíble, pero también que facilite y haga eficiente el comercio, porque eso es imprescindible para agregarle valor a la competitividad del país. Decíamos que en el proceso de modernización y de reforma del Estado en el terreno aduanero, la modernización normativa es un ingrediente fundamental. Y permítanme manejar algunos antecedentes antes de entrar en el tema concreto del Código Aduanero. Primero es que la legislación aduanera actual no es un cuerpo uniforme, integral, coherente, consistente. No estamos sustituyendo un cuerpo integral por otro, porque los antecedentes de la normativa aduanera hoy son diversos, son contradictorios, tienen brechas, son arcaicos, son de un mundo que cambió. Si uno toma los tres elementos principales de la normativa aduanera, el Código Normativo Uruguayo de la aduana, el régimen infraccional aduanero y el régimen de despachantes de aduana, son del año 84, 64 y 70. Creo que todos podemos coincidir que el mundo de hoy es bastante diferente en materia de comercio global, en materia de decisiones de inversión, en materia de procesos económicos con respecto a la década del 60, el 70 o incluso el 80. Y además tiene limitaciones serias, porque justamente es una catarata de cosas que se fueron modificando durante décadas y que por lo tanto no constituyen un cuerpo coherente, integral, que resuelva las brechas posibles, sino que más bien es una normativa dispersa que se fue haciendo como una catarata de cosas que fueron atacando problemáticas y situaciones diversas. Y por lo tanto sería más que una casualidad, ¿sí?, un milagro, que eso culminara en un cuerpo integral coherente. Y el tema de que no haya un cuerpo normativo integral coherente dificulta la tarea operacional, dificulta el control, dificulta sancionar, dificulta todo el proceso y encima abre brechas para conductas que no son las deseadas. Por lo tanto, el antecedente primordial con respecto al tema del cambio normativo es que tenemos una normativa arcaica, ineficiente y con serias limitaciones. Por lo tanto, es fundamental actualizar la normativa aduanera, que no se hace como un hecho aislado, que debe concebirse como parte del programa de modernización del proceso aduanero, programa de modernización de la Dirección Nacional de Aduanas que ya lleva 7 u 8 años, que está mostrando resultados de manera rápida y que obviamente incluye en esa visión de la nueva aduana controladora y facilitadora a la vez la actualización de las normas del Código Aduanero. Es necesario sistematizar y actualizar las normas justamente para darle coherencia a ese cuerpo integral y evitar problemas de interpretación, brechas y disputas de interpretación, tanto para fiscalizar como para sancionar, como para operar. Hay que definir claramente los ámbitos de aplicación, mantener los esquemas promocionales vigentes sin perjuicio del énfasis en los controles. O sea, queremos un cuerpo integral normativo nuevo, pero sin despegarnos de la realidad actual. Tenemos una base de regímenes que de alguna manera, en buena medida, si han sobrevivido hasta ahora, la mayoría de ellos han mostrado facetas exitosas. Entonces hay que tomar lo bueno de los regímenes especiales que tenemos hoy e integrarlos a esta visión más global de la normativa aduanera. Pasar a los controles inteligentes, selectivos, en base a modelos de riesgo y con una más intensa utilización de la tecnología. Tener una mejor especificación de cuáles son las competencias de la aduana, porque aunque parezca mentira, ¿verdad?, a nivel legal
hay confusión hasta el propio ámbito de aplicación y cuáles son las efectivas competencias de la Dirección Nacional de Aduanas. Incrementar la transparencia y ampliar la interacción, el rol, la responsabilidad del sector público y del sector privado en el proceso aduanero. Tener claro, bien definido el elenco de agentes que participan en el proceso aduanero, que deben asumir roles y por lo tanto deben asumir responsabilidades. El primer antecedente, entonces, normativa arcaica, ineficiente. Segundo antecedente, programa de modernización de la aduana, de la cual la actualización normativa es un ingrediente. Tercer antecedente, el Código Aduanero del Mercosur. Aprobado el Código Aduanero del Mercosur, corresponde avanzar en la internalización legal de ese código en el Uruguay. Pero justamente el Código Aduanero del Mercosur, uno podrá tener, como toda pieza jurídica, ¿verdad?, posiciones a favor, en contra y matices y perspectivas de distinta índole. Lo que está claro es que el Uruguay debe internalizar ese código, pero hacerlo aprovechando el hecho de que es un código marco que permite introducir las especificidades nacionales y en particular que permite introducir lo bueno de los regímenes especiales que hemos desarrollado en estos tiempos. Acá no hay que manejarse con la pureza conceptual porque nadie lo hace, porque basta darse una vuelta por Manaos para ver que la pureza conceptual, ¿sí?, tiene un agujero enorme como el Amazonas. Por lo tanto, creo que es imprescindible concebir y actuar pragmáticamente, internalizando el Código Aduanero del Mercosur, pero incorporando lo que nos importa incorporar en el Código Aduanero del Uruguay. Y hacer eso en una pieza jurídica integral consistente. Eso para nosotros tiene un valor en sí mismo. Integrar el Código del Mercosur en el Código del Uruguay para hacerlo consistente, único, una lógica de visión, de enfoque y una lógica jurídica coherente, integrada. Y por eso es que el Código Aduanero del Mercosur es una base, un convenio marco y una oportunidad de hacer un buen código aduanero para el Uruguay. El Código Aduanero del Mercosur se nutre de normativa aduanera actualizada a nivel global, ¿verdad? Las propuestas o el convenio de armonización de los regímenes aduaneros del convenio de Kioto, las propuestas marco de la Organización Mundial de Aduanas para asegurar y facilitar el comercio global, el Código Aduanero Europeo, el Código Aduanero Centroamericano. O sea, las cosas que se han hecho de manera más moderna y siguiendo las recomendaciones y las mejores prácticas a nivel global. Y a su vez recoge institutos del derecho internacional también modernos, ¿verdad? El operador económico calificado, que ya se ha aprobado y ya está comenzando a operar. La selectividad basada en los análisis de riesgo, utilizando tecnología de manera intensa, etcétera. Por lo tanto, hay que utilizar la oportunidad que da el Código Aduanero del Mercosur para alinear eso con nuestros intereses y definir de manera integral el Código Aduanero del Uruguay. Decíamos que definir el Código Aduanero pasa por consolidar una visión, un enfoque. El CAROU, que es horrible el nombre, ¿no? CAROU. El Código Aduanero de la República Oriental del Uruguay. Sí, el CAU sonaba Centro Automovilista del Uruguay. Es cierto. Y los bailes, sí. Me contaban que había bailes ahí. Decíamos entonces que el Código Aduanero del Uruguay tiene que verse como un instrumento moderno, pero a su vez imprescindible como ingrediente de la inserción externa del Uruguay. Tiene que ser consistente, coherente con el enfoque de visión y la visión de la inserción global que debe tener el país. Complementa y utiliza el Código Aduanero del Mercosur, pero le incorpora los aspectos no regulados por el Código del Mercosur y que son de nuestro interés incorporar en el Código Aduanero. El proceso de elaboración fue largo, pero muy participativo, y eso le da un mérito en sí mismo. El hecho de que tenemos hoy con media sanción
parlamentaria y prácticamente por unanimidad un código aduanero o un proyecto de código aduanero del Uruguay, es mérito también del proceso, es mérito de que esto no es un libretazo que viene desde las alturas, no es un libretazo hecho por los iluminados en la materia, es un largo proceso de discusión, de comprender la necesidad de internalizar el enfoque, de comprender también los intereses en juego y buscar la mejor solución colectiva para tener justamente un código que por su aceptación y por su consenso va a ser un mejor código y va a aplicarse y utilizarse de mejor manera. Por lo tanto, el amplio consenso y el amplio apoyo que tiene este proyecto hoy para nosotros es fruto de un proceso participativo que, reitero, tiene un mérito en sí mismo. Decíamos que el Uruguay nació con el puerto, pradera, frontera, ¿verdad? Está en la naturaleza misma de la creación del país, todo eso, ¿verdad? Bueno, hoy, en el siglo XXI, a buena parte de esas cosas le llamamos logística, ¿sí? Y el hecho de ser un centro de puerto, pradera y demás, hoy modernamente se le llama hub logístico. Estoy haciendo una caricatura gruesa de una traducción de los últimos 200 y pico de años, pero el Uruguay sigue teniendo las ventajas competitivas asociadas a su localización y a sus capacidades como centro logístico de la región. Y por lo tanto, la actividad aduanera es fundamental para la facilitación de las operaciones y la actividad logística. Por lo tanto, el Código Aduanero tiene que tomar nota de esa realidad y por lo tanto, a lo que decíamos que era el Código Aduanero del Mercosur, debemos incorporarle, adicionarle lo que a nosotros nos interesa. En buena medida, aquellos instrumentos que nos permiten desplegar nuestra competitividad y nuestras capacidades competitivas, el constituir un centro logístico de la región. Y para eso es que el Código Aduanero que se propone incluye las modalidades esenciales de puertos y aeropuertos libres, los que permiten entonces mantener las exenciones tributarias aplicables a los procesos de importación y permiten la emisión de certificados de origen para el Mercosur en circunstancias razonables. Por lo tanto, el Código Aduanero tiene como elemento también de nutriente de su concepción el hecho de mantener y potenciar las capacidades competitivas del país, en particular en las cuestiones logísticas. Las definiciones del territorio y las zonas aduaneras están promoviendo, digamos, la aplicación de estándares internacionales, ¿sí? Y la nueva formulación de las zonas aduaneras no modifican esencialmente la situación vigente. Esto lo vamos a mostrar un poquito más en un minuto. Por lo tanto, el Código Aduanero del del Uruguay no solamente integra el Código Aduanero del Mercosur, sino también el enfoque de puertos y aeropuertos libres que potencian el régimen y la actividad logística en el país por diversas vías. Decíamos que la definición de zonas aduaneras, si bien hay un cambio en la terminología de algunas cosas y en algunas definiciones, esencialmente mantiene la lógica vigente, dado que en el CAROU las zonas primaria y la zona de vigilancia especial, esas dos zonas aduaneras que se definen en el Código Aduanero propuesto, de alguna manera replican de manera amplia lo que es hoy el recinto aduanero por un lado y la zona de vigilancia por otro. Decíamos que la aduana moderna no es una aduana de estricta fiscalización y control, sino que es una aduana que tiene que combinar inteligentemente fiscalización y facilitación de comercio. Por eso hace imprescindible que el diálogo y la participación y las responsabilidades del sector privado sean crecientes. Y justamente no solamente el proceso de elaboración del código, sino también cómo se definen los agentes, qué roles tienen y qué responsabilidades tienen en el propio código, dejan claro que el rol del sector privado es sustancial en la actividad aduanera de acuerdo al enfoque que estamos impulsando. El despachante de aduana deja de ser
un agente más bien auxiliar y burocrático para transformarse en una pieza básica del régimen aduanero. Y se lo define como un auxiliar del comercio exterior y de la función pública aduanera. Ese entrecomillado nos parece muy importante. El despachante de aduana pasa a tener roles en donde de alguna manera opera como un auxiliar de la aduana, de la función aduanera, de la función pública aduanera. Por supuesto que los mayores roles siempre implican mayores responsabilidades y mayores exigencias. Si queremos que los despachantes de aduanas tengan este rol de auxiliar básico de la función aduanera, tienen que estar capacitados para eso, tienen que ser controlados debidamente, tiene que exigirse la idoneidad y modernización, actualización de sus capacidades. Y a su vez tienen que hacerse responsables de lo que hacen y de lo que no hacen. O sea, ese mayor rol tiene como contrapartidas las mayores exigencias en materia de idoneidad, de capacitación, de responsabilidad, exámenes de competencias, estar al día obviamente con las obligaciones con el Estado, ¿verdad? Poco razonable sería decir que alguien es auxiliar de la función aduanera cuando no está al día con el pago de la DGI, de la propia aduana, del BPS, etcétera, ¿verdad? Y a su vez instaurar mecanismos de responsabilidad asociadas a su rol y a las posibles infracciones, ¿no? Tener elementos de garantías y responsabilidad solidaria con los agentes y a su vez tener algunas limitaciones para contratos y participación en sociedades. Si de alguna manera el despachante va a ser un auxiliar, un representante de la aduana, no puede ser accionista de la Coca-Cola, ¿verdad? O sea, no puede ser accionista, no puede ser dueño, no puede compartir sociedades, sobre todo con aquellas empresas que participan del propio comercio exterior y del proceso aduanero. Por lo tanto, es razonable que la forma societaria, es razonable que las formas de asignación de este rol se asocien también a limitaciones en la participación en sociedades y en la realización de diversos contratos. Como decíamos recién, un rol mayor tiene como contrapartida mayores exigencias en la idoneidad y en las responsabilidades. La contrapartida también está en el hecho de que el régimen de infracciones se hace claro y transparente, porque cuando estas cosas no son claras, uno no le puede asignar un rol a alguien sin dejar en claro hasta dónde llega su responsabilidad y qué pasa si no la cumple, ¿verdad? Creemos que el Código Aduanero cierra ese círculo porque le da mayores roles a los despachantes, les exige más responsabilidad e idoneidad, pero también le deja con más claridad el alcance de su rol y el régimen sancionatorio al cual puede estar siendo aplicable. Por lo tanto, la modernización del régimen infraccional aduanero se transforma en un ingrediente complementario sustancial de esto, ¿verdad? Y por lo tanto se actualiza en el código propuesto un conjunto de infracciones que se razonan ahora sí de manera integral, bajo criterios uniformes, se resuelven limitaciones que tiene el régimen actual y sobre todo se da un impulso a una mayor consagración de la responsabilidad subjetiva para la mayoría de las infracciones. La defraudación de valor, el desvío de exoneraciones, el propio contrabando. Dejando, en todo caso, y dada su naturaleza más formal, la responsabilidad objetiva solamente para las infracciones de contravención y diferencia. Creemos que esto da más claridad y más garantías para el que tiene que aplicar el infraccional aduanero y para aquel al cual se le debe aplicar el infraccional aduanero. En particular, se clarifican las responsabilidades por el tipo de infracción y el pago de sanciones pecuniarias. Y el nuevo código, además de explicitar alcances, roles e infracciones, moderniza los procedimientos y los procesos. Se moderniza y se abrevia el procedimiento y por lo tanto se apunta a tener un proceso más ágil, más seguro, más transparente, con normas mejor definidas.
Y además se agregan algunas innovaciones que se toman obviamente de las mejores experiencias a nivel global. Uno de ellos es el caso de la autorrevisión, ¿verdad? Si yo me equivoqué en algún procedimiento, tengo que tener el incentivo de ir a avisarle a la aduana que me equivoqué. Y la aduana, cuando es de mi parte que le aviso que me equivoqué, tiene que tener una actitud diferente a que si yo no le avisara y después la aduana misma detectara el problema. El proceso de autorrevisión entonces ayuda a generar buenos incentivos justamente para mitigar problemas y para resolver los problemas que sea razonable resolver por esa vía. A su vez se mantienen y se especifican con más claridad los delitos en el terreno aduanero, sobre todo asociados al contrabando y a la defraudación aduanera. Esto otorga mayor certeza jurídica, reitero, a quien le es aplicable el régimen y a quien aplica el régimen. Por lo tanto, es mayor seguridad jurídica para los operadores, la administración aduanera y también la administración de justicia. Otro punto que es importante enfatizar es la adecuación de la función aduanera. Como les decía yo al principio, la especificación legal de las competencias de la aduana es difusa, es confusa, tiene agujeros. Por lo tanto, el código aduanero que se propone procura mejorar la especificación a nivel legislativo de las competencias de la Dirección Nacional de Aduanas, dado que la aduana tiene competencias legales que en algunas cosas son difusas y otras competencias que están más en definiciones de la órbita administrativa. Nos parece importante que este cuerpo normativo integral a nivel legislativo especifique también de manera integral las competencias de la Dirección Nacional de Aduana, enfatizando, como decíamos hoy, un rol de la aduana que controla, que fiscaliza, pero que también facilita el comercio y aporta a la competitividad del país. A su vez, la adecuación o la actualización de la función aduanera también es importante especificar lo que decía hace un rato. El mayor rol del sector privado con mayores roles y mayores responsabilidades de contrapartida y por lo tanto el cuerpo normativo tiene que contemplar a todos los actores relevantes, agentes privados de interés público como despachantes, agentes marítimos, agentes aéreos y terrestres, proveedores marítimos y aéreos, etcétera, y nuevos agentes que no estaban hasta ahora en la órbita legislada, digamos, de competencias de la aduana, que se asocian a agentes de transporte, importador, exportador, proveedor de a bordo, transportista, agente de carga, depositario de mercaderías, etc. Por lo tanto, el Código Aduanero que hoy el Parlamento tiene sobre la mesa, que ya tiene media sanción casi unánime de la Cámara de Diputados y que procuramos que se resuelva rápidamente también a nivel del Senado, porque ya hemos hecho la presentación correspondiente en la Comisión de Hacienda del Senado y hemos visto una muy buena receptividad del tema. No solamente moderniza, no solamente actualiza, no solamente pone a la normativa aduanera del país en el nuevo mundo que vivimos en el comercio exterior. Este sería el primer código aduanero integral de un país en el siglo XXI, ¿sí? Sino que además lo adecua o lo adecúa, nunca sabré bien, a las necesidades del país. El país necesita una aduana eficiente, una aduana transparente, una aduana creíble, porque necesita comercio exterior transparente y creíble, porque necesita insertarse en el mundo a base de comercio y de inversiones. Y las inversiones van a venir siempre y cuando el comercio se facilite, sea competitivo, sea creíble y sea transparente. El rol de la aduana es fundamental en eso y el rol de la nueva normativa aduanera, por lo tanto, es muy importante para que la aduana pueda cumplir su rol, su visión de fiscalización, de control, pero también de facilitación del comercio. El Código Aduanero moderniza las normas, genera certezas jurídicas para todos los agentes, incluido a la aduana mismo y a la Administración de Justicia. Le da jerarquía al sector privado en su rol en el proceso aduanero, mejora y abrevia los procesos
le da más competitividad, creemos, al país y a su comercio exterior. Y sobre todo, consagra una visión, consolida un enfoque, el de una aduana que debe actuar de manera inteligente y transparente y eficiente a base de tecnología, a base de modelos de riesgo, a base de personal y de capital humano calificado para poder compatibilizar dos ideas que a priori pueden parecer contradictorias, la del control y la fiscalización por un lado, la de la facilitación del comercio por el otro. Creemos que el proceso participativo, el estudio, el análisis de las mejores prácticas a nivel global y la vocación de insertar al país de la manera en que la estamos proponiendo, nos conducen a tener una propuesta legislativa de código aduanero moderna, adecuada y uruguaya, en el sentido de que es fruto de la conjunción de múltiples opiniones, múltiples intereses, una enorme participación en el proceso de confección de este código aduanero. Les agradezco la atención y obviamente quedo a disposición para las consultas, preguntas o planteamientos que deseen hacer. Muchas gracias. Le pedimos al ministro que nos espere unos minutitos más allí, que le vamos a formular alguna pregunta que se está elaborando en este momento. Podemos ir adelantando una. Tirate una, Silvestre. Ahí está, ahí está. Si no, estamos robando la plata. Lo que pasa es que la gente está disfrutando de la cena y se olvidó de formular las preguntas a tiempo. No, una pregunta que sería importante y que tiene que ver con la temática es explicar el alcance que puede llegar a tener el reciente acuerdo aduanero firmado con los Estados Unidos, que en el viaje que realizó el propio presidente a Washington, allí se concretó. Bien, lo que se ha avanzado con Estados Unidos es un acuerdo, un convenio de cooperación de la actividad aduanera, obviamente de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay y de la aduana americana. Es un convenio de cooperación que me parece que es una señal clara de la percepción que se está teniendo del exterior del proceso de modernización y transparencia de la aduana en Uruguay. En el marco de la reunión del TIFA, ¿verdad? Del marco de reunión de la negociación del acuerdo marco para comercio e inversiones que tiene Uruguay con Estados Unidos, hubo una presentación específica del proceso de modernización de aduanas en Uruguay, dada por el propio director de la aduana uruguaya, el contador Canón, y a su vez hubo comentarios extremadamente informados y elogiosos de parte de los negociadores estadounidenses acerca de los sorprendidos que estaban del avance del proceso de modernización y transparencia de la aduana uruguaya en un lapso relativamente corto. Hay que recordar que este programa de modernización se formuló en los años 2006-2007 y que empezó a tener, obviamente, un empuje importante recién en los últimos 3 o 4 años, pero que los resultados son muy significativos, así es como lo percibieron los negociadores americanos, y por lo tanto, en el marco de esa negociación del TIFA, promovieron junto con los delegados uruguayos este acuerdo de cooperación de las administraciones aduaneras de Uruguay y Estados Unidos. O sea que yo creo que hay que ver esto como una señal muy positiva de que el proceso de modernización normativa y operacional de la actividad aduanera en Uruguay está siendo visto de manera muy razonable desde el exterior, al punto tal, reitero, de que se consolida en convenios explícitos acordados por las partes. Bueno, tengo aquí algunas preguntas que me han llegado. Una dice, ¿no sería conveniente extender de 2 a 4 años el plazo de prescripción de las obligaciones de la aduana para equipararla a la caducidad cuatrienal que rige en el resto de la administración pública? Bueno, yo creo que ya entrar en detalles de plazos y demás, yo creo que está en la órbita parlamentaria y son discusiones que razonablemente se pueden dar en esa órbita. Parto de la base de que si se llegó a la formulación final de este proyecto, en donde participó, reitero, en el proceso prácticamente todos los agentes relevantes de la actividad aduanera, bueno, será también fruto o de una visión o de un conjunto de equilibrios que llevan a que ese sea el parámetro formulado en el proyecto. Creo que si hay mejoras para hacer a nivel parlamentario y todos los concebimos o lo vemos como una mejora, no habrá problemas para incorporarlo. El hecho de que ya haya pasado la Cámara de Diputados después de un largo
proceso de discusión creo que hace un poco difícil, digamos, que estos puntos se revisen a esta altura, porque parto de la base de que estos planteos ya se discutieron también a nivel parlamentario. Pero toda propuesta que realmente pueda significar una mejora seguramente será bienvenida. Pero tengo otra pregunta aquí. Algo que se hizo público en la prensa en cuanto a que la segunda marca de cigarrillos en ventas viene de contrabando. Es la marca 51. Se constató que tiene productos químicos venenosos, son millones de cajas al año. Estos se venden en todas partes. ¿Cómo puede ser que la aduana no actúe en este tema? Bueno, no me consta que la aduana no actúa. Además, a gente que ya tiene estudios tan profundos hechos, lo primero que debe hacer es ir a denunciar a la aduana y a las autoridades competentes sobre el tema. Por lo tanto, obviamente, el flagelo del contrabando es lo que apuntamos a combatir. En el rubro de los cigarrillos es uno de los temas de preocupación, porque nosotros tenemos que estar también equilibrando visiones, intereses, pero hay cosas más importantes que otras, ¿verdad? Los cigarrillos en el Uruguay se encarecen porque tienen una carga impositiva importante, porque atrás de eso hay una visión de lucha contra el consumo de tabaco. Eso puede abrir incentivos a mayores estímulos al contrabando, sí es cierto. Eso desafía aún más entonces a las fronteras y a la actividad aduanera, por supuesto, pero reitero, en la vocación de la aduana está reprimir eso. Entiendo que los cigarrillos y los whiskies son los rubros que mayores incautaciones detentan en la aduana de los últimos años. Así que bienvenidas las denuncias concretas, específicas, porque está en la vocación del gobierno y en particular de la aduana atacar y, en todo caso, tratar de impedir que se den estos procesos de contrabando que obviamente no le sirven ni al gobierno, ni al Estado, ni a los consumidores, ni a los agentes que están razonablemente instalados en el país, que pagan sus impuestos y que cumplen sus obligaciones. Le trasladamos otra pregunta. El acuerdo de libre comercio con la Unión Europea obliga al Mercosur a la intervención del CAM. Bueno, todavía no hay un acuerdo. Todavía no está firmado, sí. Y tampoco hay un texto, tampoco hay, digamos, todavía no están armadas las listas de negociación. De hecho, ese es un proceso que está siendo bastante tortuoso. No es fácil, incluso tanto del lado europeo como del lado del Mercosur, armar las listas correspondientes para la negociación. O sea, creo que todavía estamos en una etapa que requiere más trabajo antes de pensar de que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea esté a la vuelta de la esquina. Por supuesto que el hecho de que el Mercosur tenga un código aduanero común es de las cosas que facilita cualquier negociación con la Unión Europea o con quien el Mercosur desee negociar. Es mucho más fácil negociar con acuerdos ya propios de los países integrantes del bloque que tener que estar ajustando en cada negociación las diferencias en cada uno de los países. Otra pregunta que le trasladamos desde el punto de vista procesal, ¿cuáles son las abreviaciones más significativas que establece el nuevo código aduanero? Bueno, ahí no sé, ¿a quién le pido acá asistencia jurídico procesal, digamos? No estoy en condiciones de dar una respuesta fina con respecto a eso, ¿verdad? Implicaría, en todo caso, revisar el propio proyecto de ley, pero lo que sí propongo es que la persona que hizo esa consulta, que nos deje su punto de contacto y con mucho gusto le enviamos la respuesta, la información y se la enviamos también a Somos Uruguay para que todos los presentes también puedan estar informados sobre esto. La última pregunta, si nos llega otra, creo que sí que viene otra. Aprobado el Código Aduanero y luego aprobado el CAM, ¿usted entiende que la figura de puerto y aeropuerto libre se encuentra salvaguardada? Sí, definitivamente. Se encuentra salvaguardada en la propia ley que estaría siendo aprobada. Y creo además que ese es uno de los principales méritos de haber integrado en el Código Aduanero del Uruguay al Código Aduanero del Mercosur y a las especificidades con las mejores prácticas que hemos tenido, digamos, y analizado de los regímenes especiales que tenía el Uruguay y que tiene el Uruguay.
Otra pregunta que nos llega, vamos a tratar de... Llegó después de la última. Sí, llegó después de la última, siempre es la penúltima, ¿eh? El concepto de última es muy relativo. Vamos a tratar de entenderla juntos. Bueno, esto es con referencia al acuerdo TIFA. Se ha visto aumentar de gran forma las compras a través de Internet, con los $200, ¿no?, de límite. Para recuerdo, la embajadora de Estados Unidos dice, no se entiende bien, no se reverá por parte del Ministerio, creo que va al límite de los $200. Si el Ministerio de Economía no está pensando rever. Yo recuerdo algunas cuestiones de prensa sobre este tema y la verdad que agradezco la pregunta porque el análisis que se hacía en la prensa sobre esto era exactamente al revés de lo que estaba sucediendo. Ahora que me pongo un poco belicoso, se hizo silencio. ¿Cómo les gusta, eh? ¿Cómo les gusta? Bueno, la cosa es así. Aquí lo que está planteado era, de alguna manera, el reclamo de comerciantes y actores nacionales por el hecho justamente de que se había incrementado el ingreso de mercaderías en este régimen que nosotros hemos reglamentado de permitir hasta 5 ingresos por año de mercaderías que no superen los $200 cada ingreso. Efectivamente ha habido un incremento de esas transacciones, ingresos obviamente sin las cargas tributarias que tienen otras importaciones. Pero en realidad en el TIFA, no, permítame formularlo al revés. A nivel de prensa se planteó como que la embajadora de Estados Unidos habría dicho de que ellos no tendrían problema en revisar eso. Y entonces era que el MEF no tenía la voluntad de trabajar con los Estados Unidos a efectos de limitar eso. Y en realidad el contenido de lo que decía la embajadora era exactamente el contrario, porque el planteo que nos hicieron los negociadores estadounidenses en la reunión del TIFA no era para restringir el mecanismo, que nosotros lo restringimos por decreto y que ellos lo consideran demasiado restrictivo. El planteamiento en el TIFA de los americanos era liberar aún más eso. Por lo tanto, lo mejor que puede hacer el Ministerio de Economía en este sentido, y si es que tiene que estar en concordancia con lo planteado por la embajadora de Estados Unidos, ¿verdad?, en ese análisis de prensa al revés que se hizo, justamente es evitar que el régimen se amplíe, se liberalice, se reduzcan los requisitos, los requerimientos, los límites que tiene a través del decreto este régimen de ingreso de las 5 máximos ingresos de mercadería por $200. O sea, es exactamente al revés de lo que trasuntó la prensa. No es que Estados Unidos está diciendo, y bueno, si quieren achicar esto, achíquenlo. No, lo que Estados Unidos nos estaba diciendo en el TIFA es, ustedes son demasiado restrictivos, deberían dejar abrir más y dejar entrar más ventas por Internet sin impuestos, más que las 5 que tienen restringidas por decreto. O sea, es exactamente al revés y agradezco la pregunta para dejar claro este punto. Bueno, ministro, ahora sí, lo libero. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias por la atención de todos. ¿Algo nuevo de lo que dijo Mario Vergara con las viejas estructuras que tenemos? A ver, yo creo que la exposición del ministro fue una posición muy didáctica de lo que significa el Código Habanero en el proceso de desarrollo que el país viene llevando desde el punto de vista productivo y de lo que el país tiene como estrategia de desarrollo, que es transformarse en un polo de desarrollo para la región y desde la región al mundo. Creo que esa normativa es la que nos va a ayudar a coronar el proceso de modernización de aduana, porque una normativa actualizada a la realidad del comercio internacional y respaldada en normativas internacionales y demás, ayuda naturalmente al proceso de modernización de aduana, ¿no? ¿Son muchos los actores para que un proceso se cumpla y cuánto tiempo puede llevar? Todos los que participan del comercio exterior. A ver, se incorporan en el nuevo código actores que aún no están reconocidos en el nuevo código. Por ejemplo, los agentes de carga, ¿ah? Que tienen un papel muy importante en el comercio exterior, saben de quiénes son las cargas, ¿ah? Saben quiénes son los que traen carga consolidada y desconsolidan, los que traen la carga aérea, en fin, ellos tienen mucho dato para aportar al comercio
y sobre todo para lo que el ministro señalaba en el equilibrio de control y facilitación. Esa información que hoy desde el punto de vista marítimo la recibimos en forma anticipada es lo que nos permite desarrollar sistemas de riesgo basados en tecnología y análisis de selectividad que nos permite saber cuando el barco arriba hoy al puerto de Montevideo qué contenedores queremos ver y cuáles no es necesario mirar, porque el análisis de riesgo se hace previamente. Eso facilita la capacidad de control y facilita el comercio, porque acelera los tiempos de disponibilidad de la mercadería fundamentalmente. ¿Hay algún actor que puede no estar de acuerdo con estos planteos? Yo creo que no porque lo señalaba el ministro también. Digo, el proceso de elaboración del Código Aduanero Uruguayo, el nuevo proceso del código, fue un proceso largo, extremadamente participativo, muy cuidadoso en cuanto a llamar a todo aquel que quisiera opinar sobre el código. Es más, abrimos espacios en la página web de aduana para recibir sugerencias, que por esa vía también se recibieron. Pero digo, creo que fruto de eso es después lo que resulta la votación en la primera Cámara que dio su aprobación. La casi unanimidad de la aprobación del Código Aduanero refleja esos consensos, porque todos los operadores que participan del proceso de comercio exterior desfilaron por el Parlamento dando su opinión sobre el Código. Muy amable. Muchas gracias.